buenos días a todos. Hoy es sábado, día 13 de mayo, y estamos en la semana quinta del tiempo de Pascua. Cristo resucitado está presente en medio de su iglesia, en medio de su comunidad. Vivir una vida resucitada y verdaderamente resucitadora es una misión que tenemos, para ser mejor testimonio de Cristo vivo hacia nuestros hermanos e incluso hacia nosotros mismos. El Señor nos pide que vivamos alegres y hoy precisamente el Evangelio nos dirá esto. Nos dirá no solo la alegría, sino además que si a Cristo, o si mejor dicho, si a los cristianos nos persiguen, antes han perseguido a Cristo. Y por tanto no somos mejores ni mayores que el Maestro. Como todos los sábados está dedicado especialmente a la Santísima Virgen y hoy con una razón mayor. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. La Virgen de Fátima. Hoy es el día de la Virgen de Fátima. Luego hablaremos un poquito pues de Fátima y de lo que significa también para la Iglesia y para el mundo. Vamos primero con el Evangelio, que es Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Estamos bien advertidos, no tenemos por qué extrañarnos de ser rechazados. La conducta del cristiano en el mundo debería ser una conducta original, que no adquiere todo su sentido más que para el que tiene fe. Nada de extraño, pues, que muchos hombres rechacen a los cristianos. La fe del cristiano dicen que es oscurantismo, la castidad del cristiano, de la cristiana, una anomalía, el perdón de las injurias, el amor de los enemigos, una debilidad, la plegaria, el amor de Dios, son actitudes ineficaces y desusadas. El mundo no nos comprende. Sabed que tampoco ha comprendido a Cristo. Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. En el fondo, si he comprendido bien, Señor, tú nos dices que el verdadero cristiano debe ser perseguido, criticado, objeto de burla. Todo ello es señal de que va contracorriente del mal. Si el mundo me reconoce demasiado como algo suyo, es quizá porque apenas soy diferente de él. Entonces, si soy auténtico, pues ya sabemos dónde nos llevará toda esa autenticidad y coherencia, ¿no? Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Los sinópticos nos han expuesto ya la bienaventuranza de la persecución. Bienaventurados porque seréis perseguidos. La persecución es un medio de unión con Cristo. Ser objeto de burla por la fe o por la moral cristiana es correr la misma suerte que Jesús. En la época en que Juan escribía esto, muchos cristianos morían mártires. Seréis odiados a causa de mi nombre, dice Marcos 13:13. Ser un signo de contradicción a imitación de Jesús. Señor, perdóname el ser demasiado semejante al mundo pecador y el no parecerme suficientemente a ti. ¿Me han perseguido?, dice Jesús. Considerando estas palabras, estas solas palabras, descubro súbitamente tu angustia, Jesús. Tú has sido un hombre rechazado por un mundo que rehúsa a Dios. Dices esto en el curso de esta última noche que pasaste sobre la tierra. Tus perseguidores no están lejos. La flagelación, los salivazos, la corona de espinas, los clavos, las injurias, la sangre derramada, es mañana. Todo esto lo está diciendo el Señor el Jueves Santo, en la tarde-noche, ¿no? Porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Para San Juan, habitualmente el mundo
significa el mundo pecador, el mundo que rehúsa a Dios. El conflicto es implacable, el mundo os detesta. El proceso de Jesús no está terminado. Y ahí están nuestros hermanos perseguidos. Pensemos en Nicaragua, pensemos en ese obispo que está ahí encarcelado. Pensemos en Etiopía, en la India, en Pakistán, donde son perseguidos los cristianos, o en Sudán del Sur, o en tantos y tantos lugares. El servidor no está por encima de su amo. Mateo también ha referido esta frase de Jesús. Mateo 10, 24. A lo largo de su evangelio, Juan ha subrayado los fracasos habidos por Jesús en su ministerio. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo decía ya el prólogo de San Juan, ¿no? Juan 1:10. Siendo así, ¿por qué continúan extrañándonos las dificultades de la Iglesia y de los cristianos? No, el servidor no está por encima de su amo, está previsto y anunciado. Algunos os maltratarán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No extrañarme de los fracasos, de los malos tratos. Es por la cruz, fracaso aparentemente definitivo, que Jesús ha salvado al mundo, muriendo en la cruz, clavado en la cruz, perseguido, humillado, maltratado, deshecho de los hombres. Pues ahí lo tenemos, no para vivir una vida, no sé, triste, amargada y recluida, no, es para vivir una vida alegre, dichosa, feliz. No somos masoquistas, pero sí tenemos delante a Cristo que va con su cruz. Si alguno quiere seguirme, ya sabemos. Decía al comienzo que hoy celebra la Iglesia la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. La imagen, o mejor dicho, la Virgen en persona, según las revelaciones de los niños, dos de ellos santos, que son Jacinta y Francisco Marto, tienen 6 y 9 años en aquel momento, y también su prima, Lucía dos Santos, que tiene 10 años en aquel momento, pues dijeron ver a la Santísima Virgen, que les entregó toda una serie de peticiones, podemos decir, ¿no? Según el testimonio de sus protagonistas, en el año 1916, son las apariciones del ángel, 3 niños pastores, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, habían experimentado en 3 ocasiones distintas durante la primavera y el verano de 1916 una presencia del ángel mientras pastoreaban sus ovejas. 2 veces en la cueva, en la Loca do Cabezo, lugar de Cabezo, en Baliños, y otra en el Pozo de Arneiro, en la casa de Lucía, en Aljustrel. Este ángel de Portugal, o ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les había enseñado a rezar para pedir la conversión de los pecadores. Les había aconsejado cómo practicar sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. En su narración los niños lo consideraban como una preparación para las visitas de la Virgen María que iban a tener lugar posteriormente entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del año siguiente, 1917. Así que ese es el segundo periodo, las apariciones de la Virgen María en el 17. El domingo 13 de mayo de 1917, los 3 niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido como Cova da Iria, Cueva de Iría, cerca de su pueblo natal, de Fátima, en Portugal. Lucía describió haber visto sobre una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante 5 meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró
no escuchar ni hablar con la señora, sino solo verla. Asombrados corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, encontrándose con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo los padres de Lucía. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco les creyeron. Los niños anunciaron más apariciones el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco, a causa de la mortífera epidemia de la gripe conocida como gripe española, que asoló a Europa y América. Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre del 18. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Vilanova de Ourén. Trasladada a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1920. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Paulatinamente los niños experimentaron una transformación profunda basada en la práctica de la oración y de ejercicios de piedad, como forma de disciplinarse. Los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de penitencia o mortificación, privación de alimentos, etc. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio del 17 les fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima, dado a conocer por la Santa Sede durante el pontificado del Papa San Juan Pablo II. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vilanova de Ourén y sometidos a castigos físicos con el objetivo de que revelaran el contenido de este mensaje secreto. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se encontraban en el lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen María también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario de Fátima. El 13 de octubre del 17, según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el famoso y llamado así Milagro del Sol, presenciado por unas 70.000 personas, entre ellas periodistas y personalidades públicas de la época. El periodista Avelino de Almeida, del diario O Século, escribió en este periódico el acontecimiento. 15 días después, el periodista Avelino de Almeida ratificó su testimonio en la revista Ilustração portuguesa, que dijo: yo he visto, yo lo he visto. Bueno, para no hacer muy largo todo el relato, que lo tenemos asequible en cualquier buscador, podemos decir que los papas han ido pasando también por Fátima. El 13 de mayo del 67, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, viaja a Fátima en el 50 aniversario de la primera aparición para pedir la paz del mundo y la unidad de la Iglesia. El 12 y el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II viaja a Fátima como peregrino para agradecer el haber sobrevivido al atentado sufrido exactamente un año antes en la plaza de San Pedro, y consagra la Iglesia, los hombres y los pueblos, al Inmaculado Corazón de María, haciendo veladamente mención de Rusia. El 25 de marzo del 84, el Papa Juan Pablo II consagra una vez más el mundo al Inmaculado Corazón de María. En los días 12 y 13 de mayo del 91, el Papa Juan Pablo II vuelve a Fátima por segunda vez como 10º aniversario de su atentado, y el 13 de mayo del 2000, Juan Pablo II, en su tercera visita a Fátima
y ante una multitud de peregrinos beatifica a Francisco y a Jacinta y revela la tercera parte del secreto de Fátima. El Papa insiste en la importancia de los mensajes y en la santidad de los niños. Los presenta como ejemplo de oración, amor y penitencia. Y los días 12 y 13 de mayo del 17, el Papa Francisco visitó Fátima para celebrar el 100 aniversario de la primera aparición y para pedir por la paz del mundo. En esa visita fueron canonizados los dos videntes Francisco y Jacinta Marto. Hay que decir que Lucía ingresó, después de haber estado en Pontevedra, en las Doroteas, ingresó en el Carmelo de Coimbra, donde murió, y sus restos están también ya depositados en Fátima. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todas las que llevan el nombre de Fátima, y que celebremos verdaderamente este día acudiendo a la Virgen. Lo hacemos en este mes de mayo, llevándoles nuestras mejores flores, que son las virtudes y las cosas buenas que podemos hacer por Dios, por los demás, como un signo de ese amor a la Virgen. Feliz Pascua para todos. Os quiero.